pirámides y ciudades que aún hoy nos impresionan. Pero detrás de esas maravillas arquitectónicas se ocultan secretos que la historia ha intentado silenciar. Secretos manchados de sangre. Hoy descubrirás los rituales más aterradores de antiguas culturas. Prácticas tan extremas que te harán dudar de lo que el ser humano es capaz de hacer en nombre de sus dioses. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es apto para los débiles de corazón uno a los aztecas y el sacrificio humano en el México prehispánico. Los mexicas o aztecas creían que el universo dependía de mantener contentos a sus dioses. El dios del sol, Huitzilopochtli, exigía sangre para que el astro no dejara de salir. Cada mañana el ritual más temido se realizaba en lo alto del templo mayor de Tenochtitlan. Miles de personas eran sacrificadas cada año, especialmente durante festividades como la de Tlaquequequezpihualizatl, conocida como la desolladura de hombres. En las víctimas eran colocadas sobre la piedra sacrificial. El sacerdote abría el pecho con un cuchillo de obsidiana y con las manos arrancaba el corazón aún latiendo. El cuerpo era arrojado por las escalinatas, tiñendo las piedras con sangre. Se calcula que en 1487, durante la inauguración de la Gran Pirámide de Tenochtitlan, se sacrificaron entre 10,000 y 20,000 personas en solo 4 días. Pero lo más aterrador es lo que pocos saben. Algunos relatos aseguran que los cuerpos de los sacrificados eran desollados y los sacerdotes vestían su piel como símbolo de renacimiento. Imagina ver a un hombre caminando con la piel sangrante de otro pegada a su cuerpo. 2 a los celtas y el hombre de Bilberry, la antigua Europa. Los druidas celtas practicaban rituales para rendir culto a sus dioses de la naturaleza. Uno de los más espeluznantes fue documentado por el historiador romano Julio César, quien relató cómo los celtas construían enormes figuras humanas con ramas de mimbre dentro, que encerraban animales y prisioneros de guerra, esclavos o incluso inocentes del pueblo. Después, encendían la figura en un sacrificio ardiente para asegurar fertilidad en las cosechas o protección en las batallas. El fuego consumía lentamente a las víctimas y los gritos se mezclaban con el crujido de las ramas. Algunos arqueólogos creen que el mito del hombre de mimbre podría haber sido exagerado por los romanos para demonizar a los celtas, pero los restos encontrados en antiguos santuarios muestran huesos calcinados y pruebas de sacrificios humanos. Lo inquietante es que hasta hoy, en ciertas zonas de Inglaterra, Escocia y Irlanda, se reportan apariciones de figuras ardientes en la oscuridad de los campos, como si los sacrificados aún vagaran en llamas entre los incas y las doncellas del hielo en lo alto de los Andes. El imperio inca creía que los dioses vivían en las montañas. El ritual más espeluznante se conocía como la capacocha. Niños y niñas, seleccionados por su belleza y pureza, eran preparados durante meses. Los sacerdotes les daban hojas de coca y una bebida alcohólica llamada chicha que los adormecía. Después eran llevados a las cumbres nevadas, donde eran enterrados vivos o dejados morir de frío como ofrenda. En 1999, arqueólogos encontraron en el volcán Chuyayaco, en Argentina, a 3 de estos niños sacrificados, una niña de 15 años, otra de 6 y un niño de 7 en sus cuerpos. Estaban perfectamente conservados por el hielo, con expresiones de terror en sus rostros. El hallazgo demostró que los incas no solo sacrificaban animales, sino también a sus propios hijos, creyendo que así mantenían el equilibrio del cosmos en 4 atmósferas y el cenote sagrado en Chichén Itzá. Los mayas veneraban al dios de la lluvia, Xoc, para pedir agua, fertilidad y buenas cosechas. Realizaban sacrificios en el cenote sagrado. Durante la ceremonia arrojaban joyas, cerámica
y hasta armas como ofrenda. Pero también cuerpos humanos en crónicas españolas narran que los mayas lanzaban mujeres jóvenes y niños al cenote, creyendo que serían mensajeros ante los dioses. Los arqueólogos que exploraron el fondo del cenote encontraron más de 200 esqueletos humanos, y lo más escalofriante es que algunos cuerpos tenían señales de haber sido torturados antes de ser arrojados. Incluso hoy, buzos que han explorado ese lugar aseguran sentir una presencia extraña, como si algo invisible tratara de arrastrarlos hacia las profundidades. Así como los cartagineses y los sacrificios a Baal en la antigua actual. Los habitantes adoraban al dios Baal Amón. Para mantener su favor, ofrecían sacrificios humanos, y los más valorados eran los niños. El historiador griego Diodoro Sículo relató que, durante crisis políticas o militares, cientos de infantes eran quemados vivos en los brazos de una estatua de bronce incandescente del dios Excavations. En Cartago descubrieron un lugar llamado Topet, un cementerio con urnas que contenían restos óseos de miles de niños y animales, confirmando que los relatos no eran simples leyendas. Los gritos de los pequeños eran ahogados por tambores y flautas para que los padres no los escucharan. Anseis, Egipto y la sombra dio la razón. Se piensa que los egipcios eran más pacíficos. También practicaron rituales perturbadores. En las primeras dinastías se realizaban entierros humanos acompañados, donde sirvientes eran asesinados para acompañar a su faraón en la otra vida. En Abeiro, arqueólogos hallaron tumbas de nobles, rodeadas de decenas de esqueletos que fueron sacrificados en el momento de la muerte del gobernante. Imagina, solo para servir eternamente a tu amo en el inframundo. Cada una de estas civilizaciones dejó un legado de grandeza, pero también de horror. En su afán de controlar la naturaleza y el destino, derramaron sangre inocente en nombre de dioses que jamás respondieron. Hoy, sus templos, cenotes y tumbas permanecen como cicatrices de un pasado oscuro. Y si alguna vez decides visitar esos lugares, recuerda las piedras. Aún guardan la memoria de los gritos, la sangre y el sufrimiento.